Estamos aquí en Alcanzando el Conocimiento y estamos con la doctora María Eugenia Gutiérrez Castillo. Ella es investigadora del Instituto Politécnico Nacional y ve precisamente los asuntos ambientales. Doctora, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Es un placer. Realmente la Ciudad de México, como una gran urbe, tiene muchos problemas ambientales al tener pues una gran concentración de personas y una gran concentración de autos. ¿Qué hacer ante ello? Bueno, yo considero que hay diferentes puntos de acción, diferentes niveles de acción. Algunos de ellos son la escala gubernamental. La escala gubernamental ha intentado tener sus acciones, establecer sus programas, como por ejemplo mejora del parque vehicular, una mejora en la calidad de los combustibles, una modificación del transporte público. Esto se ha planeado desde la década de los 90 y se ha venido cristalizando en estos últimos años. Hemos visto cómo la ciudad ha cambiado importantemente su esquema de transporte público, que también ya enfrenta sus problemas, está siendo rebasado, pero es importante saber que cada día más y más personas se mueven en estos transportes. Entonces, la escala gubernamental ha tomado sus acciones. Yo creo que hoy en día también es muy importante hacer consciente de nosotros cómo podemos ayudar a esto. ¿Los científicos qué están haciendo ante este problema? Nosotros lo que trabajamos es de cerca con el sistema de monitoreo atmosférico para ubicar cómo están los datos de monitoreo en campo y apoyar y encontrar algunos otros esquemas para monitorear en zonas donde no hay estaciones de monitoreo. Entonces estamos trabajando mucho percepción remota para poder analizar la contaminación desde las imágenes de satélite y poder más rápidamente tomar decisiones respecto a puntos prioritarios que es necesario monitorear y entonces de esa manera ir a campo y hacer monitoreos en campo, porque sería muy costoso instalar estaciones de monitoreo en todas partes. Entonces, nosotros estamos trabajando ahorita en tratar de compatibilizar los datos de campo con la información de satélite para poder tener una imagen más real de lo que está ocurriendo y más en tiempo real con la contaminación atmosférica. Ahora, ¿es posible acabar con este problema? Yo considero que es una cuestión que va muy de la mano del desarrollo de un país. Por ejemplo, si nosotros nos ha alcanzado, sin habernos desarrollado, sin ser un país desarrollado, ya nos alcanzó los problemas del desarrollo. Entonces, no nos preparamos para enfrentar esos problemas del desarrollo y entonces estamos desfasados. Nos estamos desarrollando y estamos enfrentando los problemas. No nos ha dado por tiempo. Un mal desarrollo. Por un inadecuado desarrollo y no una velocidad de desarrollo adecuada. Entonces, yo lo que creo es que si México logra repuntar y desarrollar, va a tener una mejora económica que le va a permitir tomar acciones más prontas, porque el sistema económico definitivamente es el freno más importante para muchas cosas. Entonces, yo creo que sí se puede resolver, pero una de las maneras de resolver, por ejemplo, es descentralizar. No le podemos seguir apostando a esta concentración de la población en un área muy pequeña. Pero esto implicaría ponernos de acuerdo todos los niveles de gobierno y sentarnos realmente a repensar cómo le podemos hacer para descentralizar. Si descentralizamos, generamos empleos en esas regiones, la gente no tiene que emigrar y venir a trabajar, que este es el problema que enfrenta la ciudad. Entonces, hemos visto cómo en la presentación vemos cómo la mancha urbana se extiende, hay cada vez más gente concentrada, pero sus lugares de trabajo se concentran en el Distrito Federal importantemente. Entonces, ese modelo es insostenible, ¿no? O sea, lo ideal es que tu trabajo te quede muy cerca de tu casa y a veces nos llega a quedar a 1, 2 horas, 3 horas. Por ejemplo, así es. Entonces, creo que la solución empezaría por ahí, la descentralización, bien pensada, bien racionalizada, comprometiéndonos a que esto ocurra. Y si nos ofrecen un lugar de trabajo, aunque sea en otro lugar, yo creo que la gente lo va a hacer. Pero bueno, en tanto eso no ocurra... No ocurre, llevamos años. Yo recuerdo que cuando tenía aproximadamente, después del 85, ya no recuerdo cuántos años tenía, pero era yo bastante joven. Después del temblor del 85, yo recuerdo que yo no vivía en esta ciudad y comenzó un asunto de descentralización supuestamente.
muchos años después, más de 20 años después, esto no ha sucedido. No. La ciudad sigue concentrando trabajos, oportunidades, empleo. ¿Qué hacer entonces? Bueno, lo que pasa es que le decía, esto es una cuestión de planeación regional, que es toda la República Mexicana. Desafortunadamente, los eventos, por ejemplo, de inseguridad en puntos de desarrollo, puntos neurálgicos de desarrollo, Monterrey, Chihuahua, la frontera, ha traído un regreso de muchas personas a la ciudad. Que se habían ido. Que se habían ido. Y aquellos lugares eran envidiables. Usted debe conocer Monterrey. O sea, son ciudades que lograron un nivel de desarrollo, de lugares para trabajar. Yo tengo muchos estudiantes que emigraron para allá, se colocaron, se hicieron profesionales y era envidiable porque era un lugar un poco más apropiado para vivir. Desafortunadamente, hoy en día estamos escuchando que regresan. Los jóvenes que allá tenían oportunidades para estudiar, vienen a estudiar acá. Entonces, hay aquí algo que estaba fuera del control de esta planeación y son sucesos así repentinos que modifican la vida del país. Entonces, claro que le apostaron a la descentralización, pero no nos pusimos muy de acuerdo y tampoco nos pusimos de acuerdo en qué pasaba si teníamos inseguridad o si, no sé, había algo imprevisto. Tampoco fuimos capaces de prevenir estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la verdad es que hoy en día seguimos concentrados y por un buen rato vamos a seguir así. Entonces, tenemos que trabajar mucho en la concientización de la población. O sea, tenemos que hacer que en esta ciudad se camine más, se use más la bicicleta, se deje el automóvil. Ya no es posible. Estamos muchas horas sentados en los automóviles, movernos a las horas pico. A cualquier persona no solo desespera, sino enferma. Entonces, es algo que tenemos que ir decidiendo en tanto pensemos que pueda lograr el proceso de descentralización, que definitivamente creo sería el mejor camino para resolver esta situación. Doctora, ¿la comunidad científica podría dar una respuesta a eliminar este asunto de la contaminación? Digo, usted lo dice, política pública para planear, para organizar. Sí, y desde la ciencia y la tecnología aparte, ¿se puede hacer algo? Sí, de hecho lo que nosotros estamos haciendo o nos estamos tratando de acercar mucho a los tomadores de decisiones. Esto es muy importante, porque ya no solo basta estudiar, medir, hacer desarrollos tecnológicos, sino es estar cerca de los tomadores de decisiones para ayudarlos a tomar una decisión más racional, más lúcida. Entonces, creo que eso es lo que ahorita es una tarea nuestra, está muy de cerca, en qué podemos apoyar, pero de manera altruista. O sea, aquí no hay una cuestión de entrar, de ser remunerados por esto, tenemos que devolver algo más. Y entonces la ciencia sigue haciendo, nosotros seguimos trabajando en estudios de monitoreo, en impacto a la población, en posibles técnicas para ayudar a biorremediar o desarrollo de patentes, tecnologías propias. Ya no podemos seguir diciéndole al tomador de decisiones, trae tecnología de China, de Estados Unidos, no tenemos dinero para pagarla, tenemos que generarla. Pero en esa dinámica nosotros tenemos que estar muy de cerca y ser capaces de demostrarles que las propuestas que tenemos van a resolver realmente un problema. Entonces, es como creo que la comunidad científica hoy en día puede ayudar más a este tipo de resolver este tipo de situaciones. Dentro de su conferencia, ¿cuáles fueron como los puntos más importantes que trató de decirle a la audiencia? Bueno, mi objetivo era, más que decirles cuáles son las condiciones ambientales en la ciudad, que las conocemos, las vivimos cotidianamente, más graves, menos graves, es hacer una reflexión de concientización y de decir hasta dónde todo lo que yo hago en el día tiene repercusión en ese problema, en la calidad del aire, en los residuos, desde que me levanto, cuánta agua utilizo, qué dispendio hago de mi recurso eléctrico. Todo, dependemos totalmente de todo de energía eléctrica. No queremos hacer nada que implique que no utilicemos energía eléctrica. Nuestros residuos,
todo lo que tiramos. Entonces, si nosotros pensáramos, alguien me decía, por ejemplo, oiga, es que por ejemplo el procesamiento de la materia orgánica en la planta de composta genera grandes cantidades de olores. Sí, en efecto, y ese es un reto que ellos están enfrentando y tendrán que resolver. ¿Yo cómo puedo ayudar? No tire tanta fracción orgánica, disminuya o incluso procésela en su casa. O sea, hagamos ¿Los residuos orgánicos? Los residuos orgánicos, haga composta en su casa. Eso es lo que ahora se quiere trabajar. Composta en pequeños lugares, en pequeñas regiones donde haya terreno, que la gente se agrupe, que empiece a cultivar sus propios alimentos. Eso creo que sí lo podemos hacer. Y era mi idea, mi intención en la plática. De acuerdo, hay un problema. De acuerdo, hay una responsabilidad de la autoridad. Pero ¿y mi responsabilidad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y siendo congruentes con lo que exijo, que soy capaz de dar. Es un poco lo que quería motivar en el público, ¿no? Y ojalá y lo haya logrado. Por último, doctora, ¿cuáles son sus perspectivas? ¿Cuál es la prospectiva que hay de este problema tan complicado, pues en esta ciudad y en otras del mundo? Bueno, yo creo que una de las cosas que son más importantes a considerar y es prioridad, y es la calidad de vida y la salud de la población. O sea, porque el problema del aire, del agua, del suministro, de la contaminación, de los residuos, ahí está. Pero es qué tanto realmente está afectando a la salud ya no solo de los que estamos aquí, sino de los que van a ser las generaciones futuras de este país. Entonces, para nosotros eso es como que un punto que es muy importante. El acercarnos a trabajar con el sector salud para mejorar nuestras bases de datos, de información y poder tener un punto de referencia de cómo estamos hoy y cómo podremos estar en 5 o en 10 años para tomar acciones preventivas. ¿Hay síntomas de que esto está enfermando a la población ya en casos extremos? Pues cuando hay precontingencias y contingencias está claro que nos afectan, ¿no? Hay lagrimeo, dolor de cabeza, ¿no? Incluso yo me atrevo a pensar que parte de nuestra conducta social está permeada por este estrés al que estamos sujetos cotidianamente y que pareciera que no es un padecimiento, sí, sino es algo común, es algo cotidiano. Entonces, pero no hay información así como, ¿cómo decirle?, robusta a este respecto. Entonces, es lo que nos gustaría acercarnos y fortalecer y decir, preocupémonos por esto, por lo que es nuestra calidad de vida y nuestra salud, que nos toca a todos, porque el aire, aunque en nuestras casas tengamos algún filtro o tengamos una mejor condición interna de exposición, de todos modos cotidianamente estamos saliendo. Entonces creo que sí tenemos que reflexionar a este respecto. Gracias. No, pues le agradezco yo también.